Bien, el sábado, Melania Trump compareció bajo juramento ante el Tribunal Supremo. No fue a puerta cerrada, no fue una declaración escrita ni una deposición técnica. Fue testimonio directo, público y formal ante los 9 magistrados. Y, según documentos judiciales presentados el jueves, el impacto fue inmediato. 1.200 millones de dólares congelados, 17 propiedades intervenidas y 347 cuentas bancarias en 6 jurisdicciones distintas. El viernes por la mañana, los US Marshals comenzaron a ejecutar las órdenes de incautación. He revisado estos documentos desde el momento en que se publicaron. El acta de la declaración ocupa 14 páginas. Los anexos superan las 380 y lo que revelan es significativo. La ex primera dama no se limitó a responder preguntas, entregó documentación, comunicaciones internas y registros financieros que abarcan 8 años. Apenas 4 horas después de que abandonara la sala, el Tribunal Supremo emitió una orden de emergencia. Eso sencillamente no es habitual. Un breve contexto. Melania Trump fue primera dama entre 2017 y 2021 y de nuevo desde 2025 hasta la actualidad. Antes de eso, desarrolló su carrera como modelo y empresaria, manteniendo siempre un perfil público extraordinariamente bajo para los estándares modernos. El asunto que nos ocupa fue citada a declarar en el marco de un desafío constitucional relacionado con la inmunidad presidencial y con procedimientos de decomiso de activos vinculados a múltiples acusaciones federales. La cronología es clara. Hace 2 semanas, el Tribunal Supremo aceptó examinar de urgencia si los activos incautados podían mantenerse congelados mientras se resolvían los recursos. 10 días después, el fiscal especial solicitó formalmente el testimonio de la esposa del presidente, argumentando que Melania Trump tenía autoridad de firma en 14 cuentas offshore. 5 días más tarde, el tribunal aprobó la solicitud pese a las objeciones. El miércoles, Melania Trump entró al edificio del Supremo por una entrada privada a las 7:14 de la mañana. No salió hasta las 18:47. Lo inesperado fue su actitud. No invocó el privilegio conyugal, no se acogió a la quinta enmienda, respondió a todas las preguntas. Su equipo legal observaba en silencio. Según periodistas presentes, el abogado principal mostraba signos evidentes de incomodidad antes de la pausa del almuerzo. Al concluir la sesión, el presidente del tribunal convocó una conferencia inmediata. 4 horas después se emitieron las órdenes de incautación. A la mañana siguiente, los agentes federales actuaron. Pasemos a la evidencia. En el primer documento presentado el jueves por la noche, en la página 47, se establece, cito textualmente, que la testigo aportó pruebas documentales de 17 transferencias electrónicas originadas en cuentas conjuntas con su cónyuge por un total de 847 millones de dólares dirigidas a entidades receptoras en Chipre, Suiza y las Islas Caimán entre marzo de 2025 y enero de 2026. No es una interpretación, es el contenido literal del expediente. ¿Qué significa esto? Que Melania Trump aportó registros que muestran el destino de fondos que, según órdenes judiciales previas, no debían moverse. Y hay más. En la página 112, en otra sección, figuran comprobantes bancarios con sellos de tiempo que demuestran que algunas de esas transferencias se realizaron después de que, en noviembre, se ordenara la congelación de activos. Al cruzar ambas piezas, el patrón es inequívoco. El 14 de noviembre de 2025, el tribunal ordenó la congelación de los activos mientras avanzaba el proceso judicial. Entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre se movieron 847 millones de dólares. Posteriormente, entre diciembre y enero, otros 340 millones circularon a través de una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Nevada. Todo está documentado. Hay un elemento clave que ha pasado casi desapercibido.
En la página 189, el llamado Anexo K, Melania Trump declaró que se le pidió firmar autorizaciones de transferencia sin conocer su contenido real. Según la transcripción, me dijeron que se trataba de asuntos empresariales rutinarios. Firmé donde se me indicó. No sabía que los fondos estaban sujetos a una orden judicial. Esta afirmación cambia sustancialmente el marco del caso. Sus abogados intentaron impedir que entregara ese anexo. El juez lo rechazó. Tras esa decisión, ella lo presentó voluntariamente. El documento lleva su firma con fecha del 22 de noviembre, 5 días después de la orden de congelación. En la página 203, su explicación se amplía. Declaró que a principios de enero detectó discrepancias entre lo que se le había comunicado y lo que realmente había ocurrido. Consultó entonces a un abogado independiente, ajeno al equipo legal familiar. Ese asesor le advirtió de una posible exposición penal si no cooperaba. Optó por hacerlo. El expediente señala que la testigo mostró un patrón consistente de aportar información contraria a sus propios intereses personales y familiares, lo que refuerza su credibilidad. Las consecuencias fueron inmediatas. El presidente del Tribunal Supremo ordenó una revisión urgente del cumplimiento de las órdenes judiciales. Los U.S. Marshals recibieron instrucciones para ejecutar incautaciones en todas las propiedades vinculadas a las transferencias sospechosas. En total, 17 ubicaciones en 4 estados y 3 países, aunque, como es lógico, las actuaciones directas se limitaron al territorio nacional. Las actuaciones comenzaron de inmediato. A las 6:12 de la mañana del viernes, agentes federales llegaron a Mar-a-Lago. A las 7:34, 3 plantas de la Trump Tower estaban bajo intervención. A las 8:15, el complejo de Bedminster. Antes del mediodía, otras 7 propiedades habían sido alcanzadas. Todos los activos nacionales vinculados a las cuentas señaladas quedaron congelados, a la espera de procedimientos formales de decomiso. En menos de 36 horas desde el final del testimonio, el valor total intervenido superaba los $2,000 millones. Hay un último elemento probatorio que resulta especialmente relevante. En la página 211 del expediente aparece el anexo final. Melania Trump entregó notas personales escritas a mano, fruto de conversaciones mantenidas con su esposo sobre las transferencias, fechadas el 14 de diciembre. El documento público está parcialmente censurado, pero lo visible es contundente. No te preocupes, el abogado se encarga. Pregunté por la orden judicial y me dijeron que no se aplica a nosotros. Se trata de documentación contemporánea, redactada en el momento de los hechos. Esto explica, en gran medida, la rapidez con la que actuó el tribunal. Y conviene decirlo con claridad, esta es solo la primera capa del caso. Mi intención es analizar cada sección que realmente importa, basándome en documentos, no en titulares. Dicho eso, para ser justos, también hay argumentos en el otro lado. Los defensores del expresidente sostienen que se trata de un testimonio forzado, obtenido bajo presión a una cónyuge. Y, en algunos aspectos, ese argumento no carece de fundamento. En primer lugar, Melania Trump fue citada mediante una orden judicial. No se ofreció voluntariamente desde el inicio. El Estado utilizó mecanismos legales que, según sus críticos, nunca se habían aplicado a una primera dama en ejercicio. En segundo lugar, el privilegio conyugal existe precisamente para evitar que el poder público utilice los vínculos familiares como herramienta de coerción. Obligar a una esposa a declarar contra su marido, sostienen, vulnera siglos de tradición del common law. El senador Mike Lee, miembro destacado del Comité Judicial, lo expresó de forma contundente. Esto no es justicia, es la criminalización del matrimonio. Han convertido a una esposa en un arma contra su marido utilizando todo el peso del gobierno federal. Se puede discrepar del tono, pero el planteamiento no es irrelevante.
El fiscal especial persiguió este testimonio con intensidad y no debe olvidarse que instancias inferiores habían rechazado inicialmente la citación antes de que interviniera el Tribunal Supremo. También se cuestiona la independencia real del abogado externo que asesoró a Melania Trump. Críticos afirman que su designación se produjo mediante un proceso que consideran comprometido. Incluso Jonathan Turley, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad George Washington y defensor habitual del expresidente, reconoce que, con independencia del contenido del testimonio, el modo en que se obtuvo será debatido durante décadas. Existen preocupaciones legítimas sobre el precedente que se está sentando. Aquí es importante mantener dos ideas a la vez. La interpretación de la Fiscalía sostiene que se movieron fondos de forma ilegal y que Melania Trump aportó pruebas que lo demuestran. La interpretación de la defensa sostiene que su testimonio fue forzado, que no debería admitirse y que todo el proceso vulneró el privilegio ejecutivo y conyugal. Ambas lecturas pueden coexistir. Esa es la complejidad real del caso. También está la cuestión del motivo. Algunos partidarios del expresidente afirman que Melania actuó para protegerse, buscando evitar una imputación. No sería un gesto altruista, sino una estrategia de supervivencia legal. Hay precedentes históricos claros. Cónyuges que han declarado en contextos de alta presión, desde Watergate hasta grandes procesos contra el crimen organizado. No es un fenómeno nuevo. Además, Melania Trump no está exenta de riesgo legal. Las firmas en documentos de transferencia podrían haberla expuesto penalmente. Esta cooperación podría ser un intento de asegurar inmunidad. Sus abogados no han confirmado ni desmentido la existencia de un acuerdo en ese sentido, y los documentos públicos no lo aclaran. Un ex juez federal del 11º Circuito lo resumió así. Antes de elevar este testimonio a la categoría de heroico, conviene preguntarse qué se ofreció a cambio. Los acuerdos de inmunidad rara vez aparecen en los expedientes. También hay quien cuestiona el momento elegido. Que este testimonio se produzca con elecciones a 18 meses vista resulta, para algunos observadores, políticamente oportuno. No es una objeción ilegítima. Los tribunales no operan en el vacío. Pero lo que sí muestran los documentos es que, tras ser citada, Melania Trump aportó pruebas de forma voluntaria, incluyendo el anexo K, incluso cuando sus propios abogados intentaron impedirlo. Eso nos lleva al siguiente capítulo. Esto no surgió de la nada. Hace 18 meses se presentaron las primeras acusaciones federales. De inmediato se solicitaron congelaciones de activos, concedidas solo de forma parcial. Hace un año comenzaron los recursos y las órdenes quedaron atrapadas en disputas jurisdiccionales. Mientras los tribunales deliberaban, el dinero empezó a moverse a través de sociedades instrumentales. Ese es el contexto que explica lo que vendría después. Hace 6 meses, la Fiscalía Especial detectó transferencias que no encajaban con los patrones habituales. Se emitieron citaciones a entidades bancarias en Chipre y Suiza. Algunas colaboraron, otras no. 3 meses después, los investigadores lograron reconstruir la cadena de autoridad sobre las cuentas implicadas. Fue entonces cuando apareció un nombre que hasta ese momento no figuraba en los informes. Melania Trump tenía poder de firma en 14 cuentas que los fiscales desconocían. Un antiguo funcionario del Departamento de Justicia lo dijo con franqueza en diciembre. Siempre supimos que la primera dama tenía más implicación de la que se reconocía públicamente. El rastro documental estaba ahí. Lo que faltaba era acceso. Ese acceso llegó cuando los tribunales lo autorizaron, y lo que reveló fue un patrón consistente: órdenes iniciales de congelación, cumplimiento parcial como mucho, y la activación inmediata de sociedades pantalla cada vez que se dictaba una nueva resolución judicial. El dinero se desviaba hacia jurisdicciones con cooperación limitada con Estados Unidos. Cada vez que se cerraba una vía, se abría otra. Y durante meses funcionó, hasta el miércoles.
¿Qué cambió entonces? La jurisdicción de emergencia del Tribunal Supremo. De repente ya no había más aplazamientos ni recursos dilatorios, ya no había tiempo que ganar. A Melania Trump se le planteó una alternativa clara: declarar o enfrentarse a un desacato ante el Tribunal Supremo, una situación con consecuencias inmediatas y severas. Eligió declarar y una vez que empezó, no se detuvo. El miércoles a las 14:34 hora del este se produjo uno de los momentos clave. La jueza Ketanji Brown Jackson le preguntó directamente por su conocimiento de las transferencias realizadas en noviembre. Su respuesta, según la transcripción, fue inequívoca. Sabía que el dinero se estaba moviendo. Me dijeron que era legal. Firmé lo que se me pidió firmar. Ahora entiendo que eso no era correcto. La sala quedó en silencio. A continuación, el juez Alito solicitó un receso de 5 minutos. El presidente del tribunal, John Roberts, convocó a los abogados a una conversación privada. Al reanudarse la sesión, estaban presentes los 9 magistrados, un hecho extremadamente inusual en un procedimiento de este tipo. El siguiente tramo duró 47 minutos. Durante ese tiempo, Melania Trump entregó los anexos J a M, notas manuscritas, confirmaciones bancarias y una cronología detallada reconstruida junto a su abogado independiente. Mientras los medios se centraban en las órdenes de incautación, ocurrió algo más esa misma noche del jueves. A las 23:47 se registró un nuevo escrito judicial, el caso número 24-1847. No era una acción contra Melania Trump, era una remisión penal contra 3 abogados que habían asesorado las transferencias. A la mañana siguiente, antes incluso de que comenzaran las intervenciones de los U.S. Marshals, 2 de esos abogados intentaron abandonar el país a través del aeropuerto de Teterboro. Las autoridades fronterizas los detuvieron. Sus pasaportes habían sido marcados horas antes. La oficina del fiscal general confirmó el sábado que ambos permanecen bajo custodia federal a la espera de su comparecencia judicial el lunes. El tercer abogado, el principal asesor legal que había presenciado la declaración desde la sala, se entregó voluntariamente el viernes por la noche. Los 3 enfrentan cargos por obstrucción. Todos están directamente vinculados al asesoramiento que, según Melania Trump, motivó las decisiones que tomó. El mensaje es claro: el gobierno ya no se limita a incautar activos. Está construyendo causas penales contra quienes hicieron posibles esas operaciones. Y si esos abogados cooperan, como ella lo hizo, el alcance del caso se ampliará. La estrategia es reconocible para cualquiera que haya trabajado en fiscalías federales. Se empieza por los asesores, se consolida el expediente y se utiliza su testimonio para avanzar al siguiente nivel. No es el final del proceso, es el principio. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Un ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, con 17 años de experiencia, lo explicó así: esto es cooperación de manual. Aportó documentos cuya existencia el gobierno desconocía. Eso no es testimonio coaccionado, es alguien que intenta adelantarse a su propia exposición penal. En términos sencillos, entregó más de lo que se le pidió. Un profesor de Derecho Constitucional de Yale coincide en otro punto clave: el argumento del privilegio conyugal pierde fuerza porque fue ella quien decidió no invocarlo. Nadie puede alegar violación de un privilegio que el propio testigo renunció a ejercer. Tenía derecho a guardar silencio, optó por no hacerlo. Hay otro dato relevante. Incluso Alan Dershowitz, defensor habitual del expresidente, ha reconocido que la entrega de los anexos fue devastadora para la estrategia de la defensa. Una vez que Melania Trump presentó pruebas adicionales después de que sus propios abogados intentaran bloquearlas, la credibilidad del relato defensivo quedó seriamente comprometida. Cuando voces enfrentadas coinciden en esto, conviene prestar atención. Un historiador del Tribunal Supremo, autor de varios estudios sobre sus procedimientos, lo resumió de forma contundente: en más de 2 siglos de historia, el tribunal nunca había ordenado incautaciones el mismo día tras un testimonio en vivo.
La velocidad indica que los magistrados percibieron un riesgo inmediato, creyeron que cualquier demora permitiría la fuga de activos, y los intentos de salida del país de dos abogados sugieren que no se equivocaban. El consenso entre los expertos es notable. La credibilidad del testimonio de Melania Trump se sustenta en un hecho fundamental. Aportó más información de la estrictamente requerida. El argumento del privilegio conyugal pierde fuerza ante su renuncia expresa, y la rapidez de las incautaciones refleja una preocupación judicial clara por una posible obstrucción en curso. Las remisiones penales contra abogados indican, además, que la investigación no se está cerrando, sino ampliando. Un exfiscal federal, hoy en ejercicio privado, lo describió con una metáfora conocida en el ámbito judicial. Cuando el gobierno empieza por los abogados, está construyendo una escalera. Cada peldaño conduce más arriba. Ya se vio en los grandes casos corporativos y en procesos RICO. Los abogados no suelen ser el objetivo final, son el punto de apoyo. ¿Por qué debería importar esto al ciudadano común? Porque las consecuencias no son abstractas. Los $1.200 millones incautados, si se confirman como producto de actividades ilícitas, pasarán al Tesoro. No reducirán impuestos, pero sí compensarán costes de aplicación de la ley que de otro modo recaerían sobre el presupuesto público. Además, la inestabilidad política tiene efectos reales en los mercados. El viernes los futuros cayeron un 2,3% antes de recuperarse parcialmente. Muchos inversores adoptaron posiciones defensivas a la espera de la comparecencia judicial del lunes. No es un consejo financiero, es una observación de lo que reflejan los informes económicos. El precedente que se está creando es profundo y opera en tres niveles. Primero, el testimonio de un cónyuge ante el Tribunal Supremo en estas circunstancias. Algo sin precedentes. Segundo, la emisión de órdenes de incautación el mismo día de una declaración judicial, ampliando de facto las herramientas del Poder Judicial para proteger activos. Tercero, la imputación de abogados en mitad de un procedimiento de alto perfil, lo que introduce un efecto disuasorio significativo en el ejercicio de la abogacía. Pensemos en el impacto práctico. Tradicionalmente, si un cliente seguía el consejo legal de su abogado y ese consejo resultaba erróneo, las consecuencias se limitaban a sanciones disciplinarias o demandas civiles. Ahora, los abogados pueden enfrentarse a cargos penales. Eso cambia radicalmente el cálculo profesional. También hay víctimas colaterales. 17 propiedades permanecen en un limbo legal. El personal que trabaja en ellas, seguridad, mantenimiento, administración doméstica, no sabe si conservará su empleo la próxima semana. Solo Mar-a-Lago emplea a más de 500 personas. Bedminster, otras 300. Son familias reales afectadas de forma inmediata por decisiones judiciales que tardarán meses en resolverse. Hay una dimensión incómoda que pocos quieren abordar. Si el relato de Melania Trump se mantiene y los tribunales aceptan que fue engañada por abogados y por su marido, podría evitar cargos penales mientras otros no lo hacen. Para los seguidores del expresidente, eso se percibe como una traición. Para sus detractores, como una rendición de cuentas incompleta. Ninguno de los dos bandos obtiene plenamente lo que desea. Esa es la realidad de muchos procesos judiciales complejos. ¿Qué están haciendo ahora quienes siguen el caso de cerca? Vigilan la comparecencia del lunes de los 3 abogados imputados, observan si se emiten nuevas citaciones a miembros de la familia con autoridad de firma en cuentas señaladas, siguen de cerca los procedimientos de decomiso de activos y quienes tienen exposición financiera a la volatilidad política formulan una pregunta básica a sus asesores. ¿Cuál es mi riesgo real y debo ajustar mi posición antes del próximo ciclo informativo? La respuesta del equipo del expresidente no ha calmado las aguas. El viernes por la noche se difundió un comunicado calificando el testimonio de Melania Trump como forzado, poco fiable y parte de una campaña de persecución coordinada. Se afirmaba que había sido amenazada con cargos penales si no cooperaba. El problema es que esa narrativa
choca con los documentos judiciales que muestran la entrega voluntaria de pruebas adicionales y quedó aún más debilitada horas después, cuando se supo que 3 abogados vinculados al caso habían sido detenidos o se habían entregado. El abogado independiente de Melania Trump respondió el sábado por la mañana. Su testimonio fue veraz y voluntario, y cualquier caracterización contraria es inexacta. Fue una ruptura pública y explícita entre el equipo legal de la primera dama y el entorno presidencial. Desde entonces, las informaciones apuntan a un profundo malestar interno. Fuentes anónimas hablan de un presidente furioso evaluando opciones. ¿Cuáles son esas opciones? No está claro. Los indultos no afectan a procedimientos civiles de decomiso. El privilegio ejecutivo ya fue litigado y rechazado. Algunos medios sugieren tensiones internas sobre el papel de Melania Trump en la Casa Blanca. Otros consideran esas versiones exageradas. Lo indiscutible es que el conflicto se ha intensificado, no reducido. Persisten varias incógnitas clave. ¿Existió un acuerdo de inmunidad y, de ser así, con qué alcance? ¿Por qué la cooperación se produjo en enero y no antes si la documentación existía desde hacía meses? ¿Se extenderán las citaciones a otros miembros de la familia con autoridad sobre las cuentas investigadas? El calendario es inmediato. El lunes 9 de febrero a las 10:00 se celebra la comparecencia judicial de los 3 abogados en un tribunal federal de Washington. El martes 10, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia de emergencia sobre la gestión de activos ejecutivos. El jueves 12, el Tribunal Supremo volverá a reunirse para decidir si las incautaciones se mantienen de forma permanente mientras continúa el proceso. Y el viernes siguiente vence el plazo para que el equipo legal del expresidente responda a la moción de decomiso. En este momento, los hechos son claros. El testimonio de Melania Trump ha concluido. Hay 214 páginas de transcripción pública. 17 propiedades bajo orden de incautación, más de $1.200 millones congelados, 3 abogados bajo custodia federal y una ruptura pública entre el equipo legal de la primera dama y la presidencia. La lectura superficial habla de una esposa que traiciona a su marido para salvarse. La lectura documental sugiere algo más complejo. Una persona que afirma haber sido engañada y que decide corregir el registro con pruebas. La reacción inmediata de la Fiscalía contra los asesores refuerza esa versión. No es una historia de heroísmo ni de traición pura. Es un caso profundamente complejo, como suelen serlo los procesos reales. El próximo punto de inflexión llegará con la decisión del Tribunal Supremo sobre la permanencia de las incautaciones. Ahí se definirá el alcance real de este caso. Hasta entonces, la investigación sigue abierta, los plazos corren y cada día puede traer nuevos documentos. Aquí seguiremos analizando lo que dicen los expedientes, no los titulares.